El tema de hoy espero que se estará predicando en muchos lugares de Guatemala. Estamos en unidad. Estamos en unidad. Miren, el día de ayer fue un milagro, no por la cantidad de gente que llegó al tiempo de oración, sino por la cantidad de líderes de diferentes denominaciones que nos juntamos para orar. Es un primer intento de esa unidad tan necesaria del cuerpo de Cristo. Jesús oró por ella. Jesús dijo que cuando vieran a sus hijos unidos, entonces creerían en Él. Así que, mis hermanos, yo le doy gracias al Señor, porque ahí había de todos diferentes, y en toda Guatemala estaban orando de diferentes denominaciones. Dejaron de lado esas divisiones o pequeñas, diríamos, diferencias que hay para buscar que nos reuniéramos todos como una sola voz para clamar por Guatemala. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Y hoy igual estamos predicando el mismo tema, el mismo texto bíblico en todos lugares. Pero el Señor le habla a su pueblo de acuerdo a lo que Él necesita escuchar. Y yo traigo en el nombre de Jesús un tema de mucha esperanza, de mucha bendición, pero al mismo tiempo un tema de mucha reflexión. Si tú estás bien, vas a estar firme. Y si tú no estás bien como el Señor quiere que estés, hoy el Señor te va a llamar a ponerte a cuentas con Él y a enderezar tus pasos. Amén. Vamos a hablar un poquito del profeta Jeremías. Acompáñenme a Jeremías porque el texto que vamos a estudiar es un texto de Jeremías. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Cuando lo tienen me dicen amén. Ay, qué rápidos que son mis hermanos. Yo siempre soy algo más cholluda. Ya llegué. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Espérenme un momentito. Dice así en el texto de Jeremías del capítulo 1, versículo 1 al 3. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces, Jeremías, hijo de quién era? ¿Y de qué dice después? O sea, ahí vemos un primer dato importantísimo de Jeremías. Jeremías venía de una familia sacerdotal y era de la tribu de Leví. Entonces, y esta tribu sacerdotal, pues como tales, sus papás tuvieron que haberle hablado a él y enseñado y sembrado la palabra en su corazón y temor de Dios. Y dice después, palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Esto nos ubica sobre quién es Jeremías. Jeremías es un profeta de Dios. Pertenecía a una tribu sacerdotal. Y aparte de eso, su ministerio fue uno de los ministerios más largos, 40 años de ministerio, y durante su ministerio cambiaron gobernantes, por lo menos aquí están 5, ¿ok? Pongan atención a eso. Aquí están las fechas de su tiempo profético, del 626 al 587 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y su nombre significa el Señor levanta. Es un nombre muy adecuado para Jeremías, aunque vamos a ver que su prédica no parecía de ninguna que levantaba a nadie, más bien su profecía hacía caer a todos sentados. Él estuvo, como les decía en el texto, presente durante los últimos 5 reinados de Judá. Acuérdense que después de Salomón, el reino se dividió y quedó el reino del norte con su capital que era Samaria y el reino del sur que era Judá. Y Judá, hay una serie en los libros de Reyes, en Segunda de Reyes, vemos la historia de los reyes que gobernaron y cuál fue su actitud ante Dios. El libro de Reyes, más que un libro de historia de Israel, es un libro que habla sobre el carácter de los que se supone que son de Dios. Cada rey puede hablar de cada uno de nosotros, porque nosotros hemos sido llamados
llamados a ser reyes, un pueblo de reyes. Era un tiempo de realineamiento político, el tiempo que le tocó vivir a Jeremías. Este tema está muy, muy adecuado para nosotros, porque el mundo entero, no solo Guatemala, está en un tiempo de realineamiento político, mis hermanos. Hay quienes que nos quedamos únicamente a nivel del gobierno de Guatemala, pero lo que estamos viviendo está pasando en todo el mundo. Hay un tiempo de realineamiento, o sea, se están tomando nuevas posiciones, hay un cambio a nivel mundial y nuestro país pues no se escapa de esta situación. Vamos a ver algo que había pasado aquí en el tiempo antes que llegara Jeremías. Primero fue la caída del imperio de Asiria en el año 612 a.C. Asiria había gobernado por muchos años toda la región del norte de Oriente y era el enemigo temible de todos los pueblos, ¿verdad? Porque Asiria tenía un poder fuertísimo, pero cayó. Y también cayó Egipto. Dejó de ser la potencia mundial que era en el año 605. Y cayeron porque se estaba levantando una nueva potencia. Y esa nueva potencia era Babilonia. Babilonia estaba resurgiendo y sube Nabucodonosor después de Nabopolassar como el rey de Babilonia, y es la nueva potencia mundial. Hay un momento que está él ha tomado ya los lugares fuertes, y Judá no era de los fuertes. Judá era un pequeño pueblo del sur, pero se creían grandes, y se siguen creyendo grandes, les cuento, porque como son del pueblo de Dios, según ellos, nadie los va a tocar. Pero miren, ojo, porque eso nos puede estar pasando a nosotros. Podemos creer que como somos hijos de Dios, entonces ya estamos apartados y ya no hay nada que hacer, y ya estamos como que nos pusieron la vacuna contra los problemas. Pero eso no existe, porque el mismo Jesús dijo, aquí tendréis tribulación, pero yo no temáis porque yo he vencido. Y venció a todos los enemigos, ¿verdad? Pero ese es un buen punto para seguir adelante. Llegó un momento que Nabucodonosor invadió Judá y la puso totalmente bajo su dominio. Y no fue un dominio que se estableció, que llegó Nabucodonosor e instaló ahí su reino, no se fue él a vivir ahí, sino que lo que hizo fue que cuando él llegó, deportó principalmente a la gente que tenía poder político, poder económico, que eran los más sabios, instruidos, y se los llevó a Babilonia. Él era un hombre estadista y pensó, ¿por qué voy a destruir lo que está bien aquí? Si hay buenos comerciantes, me los llevo para allá, para que allá mejore mi economía. Si aquí hay sabios, me los llevo para allá, para que mi país sea más sabio y tenga mejores médicos y tenga mejores estadistas en todo sentido. O sea, ellos pensaron así y fueron dejando en Judá lo más sencillo, por no decirlo lo que no servía, ¿verdad? Pero dejaron a personas que no tenían influencia. Y dejó ahí un gobernante que era del mismo Judá. Se suponía que si ellos se quedaban sometidos, como era el propósito de Nabucodonosor, la ciudad pudo haber continuado. Pero resulta que los que tenían el mando, los gobernantes, en lugar de aceptar que estaban dominados, dijeron, no, nosotros vamos a salir adelante y Dios está con nosotros, así que vamos a hacer y vamos a volver. Pero esto no fue lo que sucedió. Vinieron otras 2 invasiones más, porque Nabucodonosor, dice, como decimos el dicho, a la tercera es la vencida, se cansó. La primera los dejó con 1. La segunda les volvió a poner otro. Y a la tercera destruyó, arrasó, y se quedaron en Jerusalén la gente más pobre viviendo entre las ruinas de Jerusalén. El libro de Jeremías es un libro de contrastes, mis hermanos. Y vamos a ver algunos de ellos. Porque es necesario que conozcamos la historia para no repetirla. La historia en general es importante verla, no solo nuestra historia. Tu historia, tú tienes que ver para atrás cuántas metidas de patas has dado. Y estoy segura que has dado muchas, porque yo también he pasado y he visto mi vida. No importa los años que tengas, tú tienes ya una historia hecha. Si eres joven y tú puedes ver para atrás y puedes darte cuenta de cuántas veces
nos hemos equivocado y el Señor ha tenido misericordia. Pero conocerla esa y ponerle atención nos hace sabios. Porque hay personas que aprenden de sus propios errores. Hay otras que aprenden viendo a otros. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Viendo la historia del mundo, podemos ver para ver qué es lo que está pasando en Guatemala. Pero hay quienes ni viendo su historia ni viendo lo de los otros. Siguen en su corazón de necedad y eso es lo triste del ser humano, que el corazón es necio y rebelde. Entre uno de los contrastes que vemos en el libro de Jeremías es que él habla de un futuro glorioso, pero al mismo tiempo habla de la desobediencia de Jerusalén, de los de Judá. De hecho, el texto que hoy vamos a leer, que es Jeremías 29, hay un texto especial que yo estoy segura que muchos no lo conocemos, porque nos da mucho ánimo, porque dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Qué? ¿Verdad que se lo saben? Ahora repítanme desde el versículo 1. ¿Verdad que no? Y miren, muchas veces ni siquiera nos hemos tomado la molestia de ver en qué contexto estaba este texto que dice el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo. Hoy vamos a verlo y lo vamos a ver un poquito más. Pero eso es uno de los contrastes, porque Dios está hablándoles de un futuro glorioso al pueblo de los judíos, al pueblo de Judá. Pero al mismo tiempo, ahí está hablando de un tiempo de desobediencia de este mismo pueblo. Habla el texto de Jeremías constantemente de la desobediencia de los gobernantes y del pueblo. Porque el gobernante pecaba y todo el pueblo se iba tras él. Hacía lo mismo. Habla de dureza contra un corazón arrepentido. No todos eran duros y tercos en el pueblo de Judá, mis hermanos. Había gente como Jeremías. Jeremías no era el único. En la primera deportación se llevaron a unos jóvenes, ¿se recuerdan? Entre ellos iba Daniel. Daniel era un jovencito. Y junto con él iban otros 3, esos son los que aparecen en los textos. Pero yo estoy segura que ahí habían muchos más que estaban en la línea de Dios y que tenían un corazón para Dios, pero no eran la mayoría. Y habla de el contraste entre lo que era el mundo y lo que es ser un pueblo apartado y santo para Dios. Si ustedes leen Jeremías van a encontrar estos contrastes en la lectura de este texto. Y yéndonos a Romanos, Pablo nos da una advertencia y dice que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a mí y a ti también. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, aún lo malo, tiene un propósito que es enseñarte algo a ti personalmente. Eso no es para cuando tú salgas, pues cuando tú salgas predícaselo a otro, pero primero predícatelo y tómalo para ti mismo, ¿verdad? Porque es una palabra para mí, para enseñarme, para que alentada por lo que dicen las escrituras, yo me persevere, permanezca en mantener lo que el Señor me ha prometido. Que tenga mis ojos fijos en Él y mi esperanza fija en Él. Pero vamos a ver cuál es la realidad de esa esperanza. Porque muchos confunden las promesas de Dios con promesas terrenales y promesas que se acaban y que son para un tiempo corto. Cuando habla Hebreos de la fe, dice que los grandes hombres de la fe vieron de lejos, saludaron aquello que vieron, que Dios les había prometido y lo vieron de lejos sin alcanzarlo. Pero con una seguridad, porque ellos no eran ciudadanos de esta tierra, sino de una patria celestial y buscaban algo superior a esta tierra. Y mis hermanos, nosotros somos guatemaltecos por nacimiento o porque tenemos pasaporte o porque nos han dado la nacionalidad guatemalteca y vivimos en esta preciosa tierra, porque de verdad es preciosa. Es un lugar precioso. Pero no es nuestra patria final. Si tú eres hijo de Dios, en tu corazón debe estar el anhelo de la patria celestial. Fueron muchos años los que Jeremías predicó. Y el primer rey que le tocó fue Josías. Josías empezó como rey a la corta edad de 8 años. Y llevaba 12 años de reinado cuando empieza Jeremías a profetizar. Más o menos, históricamente, sabemos que Jeremías era muy joven. Él dice, Señor, soy muy joven. Y cuando habla de joven,
se supone que estaba más o menos al final de su adolescencia, cuando empieza con el mensaje a Josías. Pero Josías era también un joven, tenía 20 años, o 21 más o menos. Josías es conocido en la historia de Judá por ser uno de los reyes que tuvo un corazón para Dios. Él, en uno de sus sacerdotes, limpiando los escombros de lo que estaba en el templo y que estaba como abandonado, viene y encuentra un rollo, las escrituras. No encontró la Biblia así como nosotros la tenemos, ¿verdad? Encontró un rollo, se cree que lo que encontró fue Deuteronomio. Y él fue corriendo a enseñárselo a otro que era de más rango que él, y le dice, encontré esto. Entonces van con el rey y se lo leen. Cuando Josías escucha lo que dice el rollo, o sea, Deuteronomio, le entra un dolor en su corazón y un arrepentimiento. Probablemente él nunca había oído, ya les voy a decir por qué él nunca había oído la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Estamos como estamos? Y yo no sabía que esto ya estaba descrito en la palabra de Dios. Y entonces Josías entra verdaderamente en un arrepentimiento y quiere cambiar al pueblo. Y hace una reforma religiosa. Él manda a destruir muchas cosas que estaban puestas y que eran ofensivas a Dios. Pero tristemente el pueblo no cambia. En un texto que encontré esta descripción, me dolió lo que dice aquí. Dice, pero Judá, incorregiblemente, por favor léalo, insensible a las ofertas del perdón de Dios y no se percataba de la amenaza de un enemigo invisible. Pareciera un cuadro de hoy de la humanidad. La humanidad está incorregiblemente corrupta. Y lo está desde el principio, porque el hombre cayó y no tenía posibilidad de redención por sí mismo. El hombre tenía un sobre escrito en el corazón, un sello que dice condenado a muerte porque no tienes capacidad de estar en el cielo. Dios lo desechó y lo sacó fuera, pero al mismo tiempo hizo un plan perfecto para traerlo de nuevo. Y ese plan perfecto tenía que ser que viniera Jesucristo para venir a nuestro interior y cambiarnos, poniendo Él su gracia, poniendo Él su vida. Tenía que pagar el precio del pecado, tenía que poner su vida interna en nosotros, la capacidad de hacernos una transfusión de su sangre, para que tuviéramos la sangre del Eterno en nosotros y tener su vida. Pero fuera de ahí, la humanidad está incorregiblemente corrupta. Nos quejamos de los corruptos, de los gobiernos corruptos. Váyanse a todos los países. ¿Y qué es lo que vemos? Gobiernos corruptos, ladrones, mentirosos, sinvergüenzas, matones, asesinos, inconscientes, injusticias. ¿Sí o no? Bueno, esto describía a Judá, pero describe muy bien a la humanidad en general. Insensibles ante las ofertas del perdón de Dios. Oramos hace un momento por aquellos que el Señor ponga en nuestro corazón para llevarles una invitación del retiro. Y a mí me puso una persona y voy a ir. Pero ¿saben qué? He ido ya varias veces. Y me ha dicho que no. Fui una vez con uno que me dijo, no me vuelva a invitar. Yo soy ateo y no quiero nada de Dios. Así. Es esto. Insensibles están. Hay un corazón duro a las ofertas de perdón y de salvación. Y que están adormecidos, que están viendo sin ver. Nosotros fuimos a la convención, bueno, yo no estuve en la convención del 27 de abril, pero creo que la mayoría de ustedes sí fueron. Y me contaban que dice que los de Josué, yo ya sé eso. Yo eso también ya lo sé. Pues siéntase dichoso. Porque si usted sabe es porque ha habido alguien que les ha enseñado, que nos ha abierto los ojos, que nos ha hecho saber cosas que están pasando. Pero es increíble. Usted vaya a hablar con la gente que no conoce al Señor y aún con gente de las iglesias y se asustan cuando uno les dice, ¿y de verdad eso está pasando pues? Parece que están dormidos, no se han dado cuenta.
Así que no se percatan. Eso era la posición de Judá. Vámonos a Jeremías 3, del 6 a 7, por favor. Busquen la cita. Quisiera que las busquen y si las pueden, las subrayan, porque creo que es bueno para que luego las puedan reafirmar. Me dijo el Señor en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, sino que también ella fue y fornicó. Este texto está en la Reina Valera y el que yo tengo en la pantalla es un texto de la Nueva Versión Internacional y dice al final, el último párrafo, Dios es el que está hablando. Yo pensaba que después de hacer esto, Judá volvería a mí. O sea, Judá vio lo que le estaba pasando a otros que se habían alejado de Dios y cómo Asiria los deshizo. Pero Judá lo vio y le importó un comino. Un comino es, ¿ustedes han visto la semilla del comino? No es nada. Eso quiere decir, le importó un comino, no les importó nada. Pero, por eso no hizo nada, no se volvió. O sea, el corazón de Dios estaba, vuélvete a mí. Pero ellos no se volvieron. Estamos hablando de Josías. Y en el capítulo 4, Jeremías hace una declaración de parte de Dios durísima. Esta declaración dice: tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es la desgracia. Qué amarga es. ¿Cómo te ha calado en el propio corazón? Me gustó mucho esta versión. Muchas veces vemos y decimos: ay, es que estamos así porque fulano hizo tal cosa. O estamos así porque los otros hacen tal otra. Y no nos damos cuenta que muchas cosas de nuestra vida son producto de nuestras propias malas decisiones. Y el Señor le está hablando aquí a Judá y le está haciendo ver eso. Le está diciendo: lo que viene sobre ti y lo que ha venido, la pobreza, la injusticia, el mal que ha venido sobre ti, deja de estarte quejando de los demás. Esto es fruto de ti misma, de lo que hay en tu corazón, de la dureza que tienes para Dios. ¿Cómo te ha calado en el propio corazón? Por eso les dije, este es un mensaje duro, pero es un mensaje de esperanza, porque primero estoy abordando cómo estaba Judá. Cómo estaba Judá habla de cómo está hoy la humanidad y más específicamente cómo está hoy Guatemala. Y hay varios personajes que salen y que quiero que los veamos. Si ustedes tienen la curiosidad, después pueden ir a Segunda de Reyes a partir del capítulo 17 y leer la historia y van a poderla completar más, porque yo por el tiempo no puedo detenerme en esto. Pero desde el capítulo 18 más o menos vemos primero a los antecesores de Josías. Estaban Ezequías, Manasés y Amón. ¿Quién fue Ezequías? Ezequías fue aquel rey que se enfermó gravemente y entonces dice que se volteó en su cama contra la pared y clamó a Dios un milagro para ser restaurado, para ser sanado, y Dios se lo concedió. Llegó el profeta y le dijo que Dios lo sanaba y le dio 15 años más de vida. Ese fue un regalo maravilloso. Pero al poco tiempo llegaron unos visitantes de Babilonia porque habían oído del esplendor del reino. Y llegaron y cuando tuvieron una conversación con Ezequías, Ezequías les mostró todo su reino, sus grandezas, sus tesoros. Pero se olvidó de dar testimonio de que si estaba vivo era porque Dios lo había sanado. Y que si tenía un reino era porque Dios se lo había dado. Ese fue Ezequías, alguien que se olvida que todo lo que tiene ha sido dado por Dios. Estuvo Manasés después y Manasés duró 55 años. ¿Saben qué edad tenía cuando empezó a reinar Manasés? 12 años. De los 12 más 55 llegó a los 62 o 67, ya no sumo bien. Pero Manasés fue
de la historia de Judá, de lo más perverso de todos. Fue terrible. Acabó, fue un tirano. Yo creo que podríamos compararlo con alguno de por allá del sur, o algunos del sur. Yo creo que todavía les ganó, ¿verdad? Fue peor que los que están hoy allá. Pero para que tengan un punto de referencia solamente. Manasés le importaba nada su gente. Mandaba a matar. Los asesinaba de las formas más crueles. Él quería enriquecerse. Miren, hizo horrores Manasés durante 55 años. Curiosamente, este hombre, al final, se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Pero lo que sembró fue horrible. Y su hijo lo sucedió. Pero ahí es donde no vemos. Muchas veces todo lo que la palabra de Dios dice que lo que sembramos, cosechamos. La ley de la siembra y la cosecha. El hijo que le sucedió fue Amón y apenas duró 2 años en el reino. El otro se murió arrepentido. Pero su hijo vino al trono siendo tan malo como su padre. Solo 2 años duró. Y luego viene Josías. Josías empieza muy pequeño a reinar, pero traía un antecedente de una familia sin Dios, de unos antecedentes de abuelos y bisabuelos que no habían tomado en cuenta a Dios para nada. Pero este joven oyó la voz de Dios, oyó las escrituras y su corazón tuvo un vuelco, se arrepintió. Después vinieron estos otros, después de Josías. Pero los 4 que siguieron a Josías no hicieron lo que Josías hizo, sino que siguieron con lo de los antepasados. Era importante hacer este recorrido por Jeremías histórico, aunque sea un poco aburrido, ¿verdad? Que parece un poco aburrido, pero necesitamos saber cómo era el contexto que estaba viviendo Judá para entender lo que dice Dios de que tiene planes de bien y no de mal para nosotros y un futuro lleno de esperanza. Estaban llenos de falsos profetas. Ahí en Judá habían muchos falsos profetas al mismo tiempo que Jeremías. Jeremías estaba profetizando destrucción. Jeremías estaba profetizando arrepentimiento. Y los falsos profetas estaban diciendo, no, todo nos va a ir bien. Miren, y si pasa algo, ¿saben qué? Va a ser rápido. Después de que pase eso va a venir la luz y seremos gloriosos otra vez. Y Jeremías sufrió mucho por esa diferencia. Porque la gente, ¿saben a quién escuchaba? ¿A Jeremías? No, todos, miren mis hermanos, a nadie nos gusta escuchar malas noticias. Todos solo queremos oír que nos digan cosas buenas. Qué bonito es que nos digan las cosas buenas. Pero si alguien llega y nos pone una corrección o nos dice algo que no está bien, no nos gusta. Entonces decimos, eso no viene de parte de Dios. Seguramente que el que está hablando es el que profetiza que todo va a estar bien. Ojo. Y dice también que muchos estaban soñando. Cuando hablamos de que estaban soñando, no era que estaban durmiendo, sino que todo el tiempo solo estaban pensando en grandezas, en que les iba a ir bien y no se daban cuenta de nada de lo que les pasaba. Esto, si pensamos y vemos, es un retrato también de la sociedad actual. Pero mis hermanos, Dios no duerme. Acompáñenme a su boletín y vamos a leer una anécdota que está aquí en el boletín. Dice que en cierta ocasión, una pobre mujer demandaba del sultán de Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. ¿Cómo la perdiste?, se le preguntó. Me dormí y los ladrones vinieron y me robaron. Y el otro le pregunta, pero ¿por qué te dormiste?, le preguntó el sultán. Me dormí porque creí que vos estabais despierto. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¡Qué confianza! Si el sultán está despierto, él está cuidando. Él tiene atención, tiene una buena guardia que está atenta a su pueblo. Al sultán le agradó aquella respuesta y la confianza que en su gobierno expresaba y ordenó que se le pagase lo que había perdido. Y aquí viene la esperanza. Aquí viene esto para nosotros. Se espera que los gobiernos humanos vigilen por los intereses de su pueblo, ¿sí o no? Todos esperamos eso.
Todos esperamos que el hombre que se elija, los hombres que van a las municipalidades, los hombres que van a las gobernaturas, todos tengan un corazón para administrar lo que es de todos. Pero no es así la mayoría de las veces. Pero el gobierno de Dios es diferente. Él es el Dios que no duerme. El Salmo 121 dice que Dios es un Dios vigilante que no parpadea ni se adormece. Y en estos momentos de la historia de nuestro país, mis hermanos, donde hay tanta confusión, se acercan muchos a mí y me dicen, ¿por quién vas a votar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar en Guatemala? Todos estamos con una como incertidumbre, hay cierto temor en el corazón del país. ¿Será que esto puede llegar a ser como está pasándole a nuestros hermanos del sur, como está pasando en Venezuela específicamente, o como está pasando en Argentina? O en Nicaragua, más cerca de nosotros, o en México, que llaman también por ahí, o en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que las cosas están muy bonitas por allá? No, ahí están teniendo graves problemas también. En Canadá, y veamos Europa, vámonos a Inglaterra. ¿Cómo está Inglaterra? ¿Cómo está España? España están llorando, mis hermanos, la gente que tiene conciencia, está desesperada de las leyes que les están imponiendo. Pero en este momento, más que nunca, es el tiempo en que tú como hijo de Dios, porque esta prédica es para los hijos de Dios, no es para todos los guatemaltecos, es para ti que eres hijo de Dios. Para ti que eres un hijo de Dios, es el momento en que más que nunca tiene que estar tu confianza en el Dios que no duerme, en el Dios que no dormitea, en el Padre que amoroso que nos guarda, que está por nosotros y no contra nosotros, el que nos sostiene. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra seguridad, Él es nuestro refugio y nuestra roca firme. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Guatemala, no. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de mí, que soy su hija. Y también de los otros, porque Dios es amoroso con todos. Hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y malos, pero especialmente sobre aquellos que son de Él. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora, dice. Por eso el Salmo 91 dice que uno se mete bajo las alas del Altísimo. Ahora sí nos vamos a ir a Jeremías con todos estos antecedentes. Ya tenemos la parte fea, pero tenemos la parte de la esperanza en Dios nuestro Señor. Amén. Y vamos a ver qué dice el texto realmente. ¿Me acompañan? Jeremías 29, del versículo 1 al 14, vamos a leer el día de hoy. Vamos a leerlo completo primero y luego yo me voy a enfocar del 1 al 4. Del 1 al 14, por favor, Tito. Amén. Todos sigan la lectura con su Biblia. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo de Nabucodonosor, que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplícalos ahí, y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Porque así ha dicho el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Vamos entonces a enfocarnos en los primeros 4 versículos del texto que estamos viendo hoy. Ya vimos cuál era la situación de Judá. Una situación difícil, una situación a la que habían llegado porque el pueblo en su mayoría era un pueblo que había dejado a Dios y había puesto otras cosas en lugar del Señor, porque no tenían temor de su palabra ni tenían temor de Dios en su corazón. Dice, en primer lugar, el versículo 1 nos habla de que este es un mensaje profético. 29 del 1 al 4. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió. O sea, era un mensaje profético de un hombre con autoridad que hablaba de parte de Dios. ¿Y a quién le envió? Y aquí es donde tenemos quiénes eran los que tenían que escucharlo. Acompáñenme y dice, ¿a quiénes se los envió? A los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. O sea, había gente mayor que estaba todavía allá, que estaba en Babilonia y que ya eran viejitos, ancianos. A los sacerdotes, o sea, gente que conocía el mensaje y que eran los que tenían que mantener la palabra de Dios entre el pueblo. A los profetas, también habían profetas, acuérdense, allá también estaba Ezequiel. Ezequiel estaba en Babilonia. Y a todo el pueblo que Nabucodonosor se llevó. Entonces la carta no era para una persona, era para todo el pueblo. Este mensaje es para todos nosotros, mis hermanos, que estamos hoy reunidos aquí. Para toda la iglesia de Dios, para los que son pueblo de Dios. ¿Y quién era el que hablaba? No era el profeta. Jeremías fue el que escribió, fue la mano que llevó la pluma, pero el que estaba hablando era el Señor Dios Todopoderoso, dice en el versículo 4. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aquí dice el Señor Todopoderoso. El Señor Dios de los ejércitos es el que comanda el cielo y todo el universo entero. Él es el que está hablando. Y dice que Él está en control en cualquier circunstancia. Porque Él dice, a todos los de la cautividad que hice transportar. Pero el término Dios de los ejércitos y Dios Todopoderoso nos habla de que Dios no se le escapa ni un pelo de tu cabeza. Él está al tanto de todo. Mis hermanos, para Dios no es una sorpresa quién está ahorita en el poder, ni quién estuvo en los años de la guerrilla, ni quién fue el primer presidente que tuvo la oportunidad de hacer una democracia en Guatemala, que fue Vinicio Cerezo. ¿Y qué hicieron? Uno tras otro. Han venido con cancioncitas diferentes y con ofertas y con promesas. Y podemos ver la historia, y no estoy juzgando ni criticando a nadie. Cualquiera que vaya a los libros de historia puede ver lo que hicieron. Habrán hecho algunas cosas, algunas cuantas carreteras, algunas cosas, pero enderezaron, no, porque cada quien estaba interesado en sí mismo, en su propio gobierno. Vamos al siguiente texto, el del versículo 5 al 7, y le puse como título a esta porción una oportunidad. Dice el versículo 5, lo que dice Dios es que en tiempos difíciles, en tiempos de circunstancias de destierro, en tiempos de circunstancias donde los gobernantes no son los que queremos, como un Nabucodonosor. Nosotros no estamos en el imperio babilónico, ¿verdad? Bajo Nabucodonosor. No estamos tan peor, ¿verdad? Pero estamos mal. Y dice, aún en esas circunstancias desagradables, opuestas a lo que tú quieres, porque tú quisieras ver todo mucho mejor, dice, sigue con tu vida. Edificar casas,
Eso es, sigue con tu vida. Habítenlas, planten huertos y coman de los frutos de ellos. O sea, sigan la vida para adelante. Dice, cásense, tengan hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den mujeres a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense, no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad en la cual están y rueguen por ella al Señor, porque en esa paz de la ciudad ustedes van a tener paz. Porque así ha dicho, hasta el 7, una oportunidad. Miren, esto tiene diferentes maneras de verse este texto. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque las cosas del Señor deben de juzgarse espiritualmente y no en la carne. Esto se puede juzgar en la carne, pero los entendidos, los hijos de Dios que tienen Espíritu Santo, pueden ver más allá de lo que solo se ve con los ojos de la cara. Cuando dice, sigue adelante con tu vida, multiplíquense, siembren huertos, coman de los huertos, cásense, tengan hijos, es una oportunidad, por supuesto que sí, para los hijos de Dios, en el reino de Dios, aquellos que vivimos en el temor del Señor, la primera oportunidad que tenemos es construir una vida de testimonio y de santidad para que los que están afuera puedan ver y tengan temor del nombre del Señor. Ese construir tu casa es el templo del Señor en ti. Tú estás llamado a crecer en santidad, a buscar al Señor y a hacerte fuerte y grande en el Señor, no en tus propias fuerzas. Es una oportunidad de multiplicarnos, mis hermanos, porque todavía hay tiempo de que alcancemos algunos. El amor de Dios humano no se ha cortado y sigue llegando a aquellos. Y mis hermanos, por eso es que esta congregación no paramos de hacer los retiros. Por eso es que aunque hace un mes tuvimos el retiro de mujeres y de hombres, tuvimos 46 mujeres y jóvenes y hombres jóvenes aquí. Muchos de ellos vinieron y tal vez ya habían oído algo de la palabra, pero ¿saben qué, mis hermanos? Algunos no. Y para ellos fue un día que los sacamos de donde están oprimidos y pudimos hacer justicia y darles un plato caliente de comida y pudimos decirles, tú eres amado por Dios, tú tienes esperanza. Y yo no sé cuántos de esos 46 ese día se fueron de aquí diferentes. Pero una de las hermanas tuvo un testimonio de una de las que tenía en su mesa, que le dijo, un pandillero que vino a un retiro de aquí, salió, ya no está en la comunidad, tuvo que irse. Pero después de ese retiro, salió de su vida de pandillero. Mis hermanos, por uno hay fiesta, pero nuestro Dios no es de uno. Yo sé que hay muchos que han venido y han sido tocados y sus vidas han sido transformadas. Nosotros que estamos aquí, ¿cuántos somos? Me atrevo a decir unos 100, unos 150, no sé cuántos estamos el día de hoy. Hemos sido tocados por esa mano del Señor a través de su palabra. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Tenemos esa oportunidad de seguir llevando el evangelio, mis hermanos, a quienes lo necesitan, de seguirnos multiplicando. Tenemos la oportunidad de buscar el bienestar de la ciudad donde estamos, intercediendo y teniendo misericordia. El Señor nos manda a orar por la ciudad. Cuando oramos por la ciudad, es más allá, yo diría orar por nuestro país, orar por aquella gente que no conoce al Señor, orar porque en este lugar se haga justicia. Cada vez que intercedemos los días lunes, los días martes, los días miércoles, los días viernes, los jueves, los sábados, los domingos, que intercedemos, mis hermanos, nuestro Dios no es un Dios sordo. Es un Dios que escucha. Y si Él ha puesto esa carga, no es porque nosotros, cómo nos damos de cuenta. Es el Señor que ha puesto en nosotros una carga, porque vemos cómo están nosotros. Nosotros estamos bien, tenemos pan, estamos contentos en nuestras casas. Miren, yo me acuesto y a veces ni hasta las llaves dejo puestas. No debiera, pero se me olvidan. Eso quiere decir que tengo paz. Me acuesto, como dice el Salmo, y cierro los ojos y ¡pach! Me quedé cuajada. Y no estoy dándole vueltas que si mañana me voy a tener, que si va a venir no sé qué. No, hay paz en mi corazón, porque mi confianza está puesta en el Señor, mis hermanos. Y espero que la tuya también. Tenemos un Padre bueno que su mano nos ha sostenido. Hasta aquí puedo decir yo, el Señor me ha ayudado. El Señor me ha ayudado. Así que mis hermanos, hay formas de ver esto. Porque hay quienes dicen, bueno,
es tiempo, sigamos haciendo nuestra vida, construyamos, eso quiere decir que vamos a poder seguir adelante con nuestra vida, construyamos casas, construyamos y hagamos, porque esto va a pasar rapidito. Tal vez va a ser un poco de tiempo y ya, mis hermanos, esto no va para bien. Si usted conoce la palabra del Señor dice que esto va para mal, que esto no va a traer, no se va a componer, sino que se va a descomponer cada día más. Pero mientras estamos aquí, tenemos oportunidad espiritualmente de hacer muchas cosas, mis hermanos. Es la oportunidad de buscar el bienestar, porque donde nosotros estemos, nosotros somos. Vámonos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. 2 Tesalonicenses 2. Es Pablo que le habla a los de Tesalónica, que les está hablando de la segunda venida del Señor, y todos ya decían, bueno, como ya nos tenemos que ir, ya va a venir el Señor, ya no trabajemos, ya no hagamos nada. Pero Pablo les está hablando y les está diciendo que no, que mientras estemos aquí, los hijos de Dios tenemos que ser trabajadores, tenemos que ser influenciadores, tenemos que hacer las cosas como para el Señor y no para nosotros, ¿verdad? Con gozo y todo, manteniéndonos en paz. Pero miren lo que dice en el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Léanlo conmigo. Capítulo 2, versículo 7 de 2 de Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el misterio del mal ya se está moviendo, mis hermanos. Y ahora ya se huele. Ya sabemos que está el basurero ahí cerca. Solo que hay quien al presente lo detiene. Y eso es usted y soy yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos como una pared de aquellas grandísimas, de una, ¿cómo se llaman las de agua que tiene? Una represa inmensa. Somos una pared que estamos conteniendo que esto todavía no venga. Pero cuando sea quitada esa pared, cuando seamos arrebatados por el Señor, entonces se manifestará el hijo de perdición. Y entonces, hasta ahí hay misericordia de Dios. Nosotros ya no estaremos para verlo. Esa es la jurisprudencia del Señor. El Señor saca a los suyos. Pero mientras estemos aquí, tenemos un proyecto de vida que es edificar en el Señor, que es construir en el Señor, que es extender nuestra mano para afuera y jalar a los que podamos meter dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Y vámonos a los versículos que me gustó mucho Romanos 13, ya se me había olvidado. Romanos 13, 11 y 12, que dice, de ustedes depende el bienestar de la ciudad. De ustedes depende que estemos bien. Cuando nosotros oramos, estamos batallando contra el enemigo. Cuando nosotros oramos, estamos haciendo que la misericordia de Dios se derrame y que Él ponga un poco más. Estamos haciendo lo que dijo Moisés cuando se enfrentó a Dios y le dijo, Señor, si tú lo destruyes, me destruyes a mí con ellos, porque tú dijiste que los ibas a sacar de Egipto, y si los sacaste solo para morirse, ¿qué van a decir de ti? Y nosotros estamos, Señor, por favor, un tiempo más, danos cuidado, Señor, nosotros somos tu pueblo, queremos alcanzar a más. ¿Cuántos de tu familia aún no le conocen? ¿Cuántos cercanos amigos a ti no conocen de Jesucristo? Cuando oramos estamos diciendo, Señor, ten misericordia un tiempo más. Y somos la sal y la luz. Mateo 5, 13 y 14. Los siguientes versículos que vemos hoy, vámonos a Jeremías 29. Vamos a leer el versículo 8. Y este es un versículo especialmente para hoy en Guatemala, mis hermanos, y para todos los que son hijos de Dios. Tú tienes que estar chispudo. Como dicen los anuncios, se busca patojo chispuda o patoja chispuda. Eso quiere decir listos, atentos, no aquellos que arrastran los pies, ay, que van trapeando y que les cuesta moverse. No, necesitamos patojos chispudos, que les salga el brío, mis hermanos. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el que está hablando? ¿A quién le está hablando? No, mi hermano, le está hablando a Israel. A mí me está hablando, a ti que estás aquí sentado, y te dice, no te dejes engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen.
Muchos profetas lo que están diciendo es lo que ellos quieren que sucedan. Yo decreto que sobre Guatemala va a haber esto, va a haber lo otro, y esos son buenos deseos. Todos queremos eso, ¿o no? Todos queremos una Guatemala próspera. Todos queremos que todo el mundo tenga trabajo. Todos queremos que no falte el pan en las casas. Todos queremos que en este país se haga justicia. Díganme, por favor, levanten la mano, ¿quién no? Queremos eso para Guatemala. Amén, todos lo anhelamos con todo el corazón y lo clamamos. Más que un decreto, porque un decreto es algo que como que yo lo digo y así tiene que ser, pero lo que yo digo no tiene que ser así, porque mi palabra en sí misma no tiene ningún poder. Pero cuando yo clamo, sí tengo un poder, porque voy a la casa de mi Padre, el Señor Todopoderoso, y por medio de la sangre de Jesucristo tengo el derecho de pedir y de solicitar que sean las cosas. Señor, yo anhelo eso, yo deseo aquello, y confío en la buena voluntad de mi Padre que me lo puede dar. Así que mi hermano dice, no te dejes engañar. Por eso dije que este era un mensaje duro, durísimo, mis hermanos. Pero también es un mensaje de mucha esperanza para los que somos hijos de Dios. Para los que queremos tener y tenemos ese temor santo, no debemos de temblar, sino estar seguros que el Señor nos va a dar la gracia, la fuerza y todo para hacer lo que tenemos que hacer. Pero si no estamos en eso, mi hermano, como dice Ángel, ponte a cuentas pronto con el Señor. Tu vida está en peligro. Busca del Señor, conoce su palabra, porque los entendidos van a entender, pero los que no conozcan de su palabra van a ser engañados y llevados de un lado para otro. Ese es el gran peligro, mi hermano, ese es el gran peligro. Estamos ante todo tipo de propuestas por las próximas elecciones. El tema iba enfocado, el que principalmente se está predicando hoy, en otros lugares iba enfocado, pero el Señor me habló a mí, me habló de poner estas antecedentes. Tenemos, no sé si son 20 o 22 candidatos, no los he contado. Yo me he puesto a querer aprender los nombres de los que me gustan, no se me quedan. Y los signos, ¿cuál es el de cada cual? Tengo de verdad, porque no hemos tenido ni siquiera un tiempo para conocerlos. Y hay todo tipo de propuesta, mi hermano. Usted tiene que escuchar antes de tomar una decisión y de ir a votar. No vaya solo porque me dijeron. Por favor, la semana pasada nos hablaron de eso. Tómese el tiempo, desvélese un poco esta semana que todavía nos queda para conocer las hojas de vida. Pero antes de irlas a conocer, póngase en oración de parte del Señor y pregúntele. Puede ser que usted pase a los 20 o 22 delante y el Señor le diga, este no es, este tampoco, y le diga que no es ninguno. O puede que usted vaya por el número 3 y el Señor le diga, este es. Y usted siente en su corazón que ese es. Ore, pídale al Señor ese discernimiento. Y si no oye atentamente al Señor, vaya con esa certeza, porque si usted ha orado, aunque usted no lo ve, sienta aquí en su cabeza, cuando llegue ante el voto, usted va a saber qué hacer. Porque el Señor va a responder a su oración, porque Él es fiel. Por eso, la propuesta de estas últimas 2 semanas que la iglesia está hablando, porque no es Casa Josué, es la iglesia de Guatemala, que nos hemos preocupado y que tenemos esto y que estamos llamando a una unidad, les pedimos a todos los hermanos en la iglesia, oremos, pongamos oído a la voz de Dios, escuchemos y hagamos lo que Él nos diga a cada uno. Por favor, no le pregunte al otro, ¿usted qué va a hacer? Pues es bueno a veces escuchar una opinión, eso le puede ayudar a tomar su decisión, esa puede ser una voz, pero no se deje guiar solo por lo que otro dice. Ore, escuche la voz de Dios y vaya a votar. No se quede en su casa. Dios nos va a guiar, porque Él ha dicho que el que le busca, le encuentra, y que Él es el pastor de las ovejas. Él no va a dejar que sus abejas vayan por todos lados. Nos va a guiar, mis hermanos. Dice Jeremías 29, 10, 11. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo
para ustedes, afirma el Señor. El Señor te dice hoy, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Y sus planes no son planes de mal, sino son planes de bien. Y Él tiene un futuro de esperanza para cada uno de nosotros. Pero mis hermanos, no es el futuro de esperanza aquí. Nuestro futuro de esperanza está en Él. Yo no sé si al final de estas votaciones, en la primera vuelta, quien va a quedar es un impío o una impía. Estoy segura que muchos dicen, ay no, yo la primera. Pero yo no sé si ella queda y el pueblo de Guatemala hemos orado como estamos orando, mis hermanos, el Señor ejecutará su voluntad. Y si Él pone a una persona recta como una plomada y esto cambia, veremos la mano también del Señor. En una o en otro caso, la voluntad del Señor se va a hacer. Amén. No vamos a ir, no, pero ese no lo puso Dios. Claro que sí. Al final de cuentas, si el Señor lo pone, no es que Él lo ponga necesariamente, es porque viene un momento de que elegimos, dirigidos por Él, porque Él tiene un plan para nosotros, para sus hijos. Y ahí es donde tenemos que permanecer y ahí debemos de hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Orar, seguir orando, mis hermanos. Si viene eso malo, no quiere decir nos vamos a poner para hacer lo malo que dispongan esas autoridades. Ahí es donde dice Ángel, nos vamos a estar como el fuego, como aquellos amigos de Daniel. No doblaré mis rodillas. Voy a tener que estar firme y los que van a permanecer firmes son aquellos que conocen a su Dios. Son aquellos que le escuchan y saben por dónde van las cosas. Así que mis hermanos, nuestra esperanza es en el Señor. No pongas tu esperanza en el hombre. Ora y ve a votar. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mis hermanos, Josías hizo una reforma religiosa, pero no dio resultados. ¿Saben por qué? Porque al igual que cada uno de los predicadores que se sube aquí, es una cuestión entre tú y Dios. El nuevo pacto no es algo que nosotros hacemos, es algo que ya Dios hizo por nosotros. Él dio su sangre y si tú has creído en Él y su sangre está en tu vida y Él habita en ti, la ley ya no está afuera, su ley está escrita aquí adentro. Su temor está en ti y tú quieres agradar al Señor de todo corazón. Búscalo entonces de todo corazón. Él es nuestra seguridad. Me dejaré encontrar y los haré volver del cautiverio. Padre, en el nombre de Jesús te decimos, te esperamos, Señor. Nuestro corazón está en ti. Queremos, Señor, hoy adorarte. Queremos, Señor, levantarnos con gozo. Queremos proclamar tu grandeza. Queremos decir que tú eres Rey. Que en este tiempo que nos queda de espera, sabemos que tus planes son buenos. Sabemos que tú estás por nosotros, Señor. Que nuestro futuro no depende de ningún gobernante que venga, sino depende de ti. Que incluso en las peores circunstancias tú obras para bien nuestro, porque en todo dice tu palabra, tú obras para bien y yo lo creo, Señor. Así que, Señor, yo quiero buscarte hoy más que nunca con todo mi corazón. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero decir, Señor, que tú mereces toda alabanza. Hay 3 preguntas que resuenan en mi corazón. ¿Quién es tan sabio para entender esto? ¿A quién le habló el Señor hoy para que lo anuncie? ¿Por qué está arruinado el país y desolado? Que necesitamos convertirnos de todo corazón al Señor.